Hola amigo, amiga, colega, compañero, compañera. Muchas gracias por acompañarme. Si te dedicas a la cooperación internacional, al cambio social o simplemente te interesa conocer cómo es que sucede el cambio social a nivel global, este es tu podcast. A través de análisis temáticos y de entrevistas con especialistas, cada episodio te brindará una nueva perspectiva, idea o herramienta para mejorar tu impacto o para entender cómo es que sucede el cambio social en nuestra región. Yo soy Mara Ticera Luna, soy investigadora independiente, consultora para la ONU, organizaciones internacionales y universidades y fundadora de la empresa LAMAS, Latin American Advisory and Studies. Creé este podcast para formar una comunidad de personas comprometidas con el cambio social y con la creación de sociedades más justas, equitativas e inclusivas en nuestra región. Muchas gracias de nuevo por acompañarme y ya empezamos. Hola colegas, amigos, amigas. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más en el que vamos a estar hablando de nuevo de las contribuciones de las personas migrantes a las sociedades en las que viven. La vez pasada hablamos de las contribuciones económicas, financieras de la colectividad latinoamericana en Estados Unidos y hoy de lo que vamos a hablar es del caso de Ecuador, que es un país muy interesante desde el punto de vista de la migración, porque es un país tanto de origen como de tránsito y también de recepción. Les voy a explicar un poquito porque en la entrevista de hoy, que es con Betsabeth Jaramillo, fundadora de la Fundación Yo Te Apoyo, mencionamos todos estos casos, entonces los voy a presentar ahora. Primero, como país de origen, hay más de 1 millón de personas ecuatorianas que viven en el extranjero, que es más o menos 8% de la población total, y que viven principalmente en Estados Unidos, en Italia y en España. De hecho, en Italia y en Estados Unidos, las personas ecuatorianas son la principal o una de las principales poblaciones migrantes de ciertas ciudades. O sea, son unas diásporas enormes en el extranjero, en especial en estos países. Ecuador también es país de tránsito. ¿Qué significa esto? Significa que muchas de las personas migrantes latinoamericanas, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, de Haití, pero también de otros países del mundo, de otras regiones, por ejemplo, personas de Afganistán, tienen que pasar por Ecuador para poder llegar a sus destinos finales, que muchas veces son los países del cono sur, tales como Chile o Brasil o Estados Unidos. Y lo último, que es lo que más nos interesa hoy para la entrevista con Betsabeth, es Ecuador como un país de recepción de personas migrantes. Se calculaba que entre el 2020 y 2023 había más de 800.000 personas migrantes en Ecuador, que representaban una de cada 20 personas viviendo en Ecuador. Las principales nacionalidades son Venezuela y Colombia. En el caso de Colombia, esta es una migración desde hace muchas décadas, desde que empezó el conflicto armado en Colombia y más recientemente por la violencia de grupos armados y grupos criminales. Y en el caso de Venezuela, esta es una migración mucho más reciente, empezó a mediados del 2010 y es de lo que más vamos a estar hablando hoy en la entrevista. En la entrevista de hoy vamos a conocer más sobre la situación de las personas migrantes en Ecuador, sobre sus contribuciones económicas, sociales y culturales a las comunidades en las que viven y en especial sobre el trabajo de la Fundación Yo Te Apoyo, que se encuentra en Ibarra y que está liderada enteramente por personas venezolanas. Vamos a conocer mucho más de todos estos temas gracias a Betsabeth Jaramillo, que es la fundadora de Yo Te Apoyo.
Betsabé es una persona muy generosa con su conocimiento y entonces en esta entrevista también nos comparte muchos aprendizajes y muchas experiencias que pueden ser útiles para otras organizaciones de base, en especial organizaciones lideradas por migrantes en toda América Latina. Ella también nos cuenta sobre su experiencia con la coalición por Venezuela, que es una coalición de organizaciones lideradas por personas venezolanas en todo el mundo. Y esto puede ser útil para otras personas que estén interesadas en el activismo a favor de las personas migrantes, a pesar de que no sean migrantes, o tal vez incluso en fundar su propia organización para ayudar a sus connacionales o ayudar a otras personas migrantes. Los dejo y las dejo entonces con la entrevista y espero que les guste. Gracias de nuevo por reunirte conmigo. Como sabes, admiro mucho tu trabajo y todo lo que haces en Ibarra y en Ecuador, así que estoy muy contenta de que estés acá en el podcast. Por favor, ¿podrías presentarte para las personas que no te conocen? Muchas gracias, Mara, por el espacio. Bueno, mi nombre es Betsabe Jaramillo, soy politóloga, activista de derechos humanos venezolana, fundadora de la Fundación Yo Te Apoyo en Ecuador y durante más de 5 años me he dedicado a apoyar a no solamente a la diáspora venezolana de migrantes, sino otras nacionalidades y población local, pensando en todos estos matices que tiene la migración. Eso es lo que te compartiría sobre mí. A veces también soy escritora, específicamente de poesía, y eso es lo que me dedico. Muy bien, sos una persona extremadamente productiva. Después vamos a darle a la audiencia, a las personas que nos escuchan, tu Instagram, porque también, además de todo el trabajo que haces en la vida real, haces un trabajo de comunicación por Instagram y por otras redes sociales que es clave, es importantísimo, porque aclaras muchísimas dudas de las personas migrantes y refugiadas para las que los procedimientos burocráticos migratorios son re difíciles, extremadamente complicados. Ese es un trabajo muy importante que haces vos también y lo vamos a compartir con las personas que nos están escuchando. Lo primero que te quería preguntar es cómo fue que iniciaste tu trayectoria en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Ecuador y qué experiencias o motivaciones personales te llevaron a involucrarte en este trabajo. Bueno, es una historia bastante larga porque primero yo era una persona normal, convencional, trabajando en Venezuela, era activista de derechos humanos en Venezuela, como politóloga estaba vinculada a la Asamblea Nacional de mi país. Lastimosamente, la defensa de derechos humanos me llevó a migrar y a convertirme en refugiada. Mi vida corrió peligro, lo que me obligó a trasladarme de Venezuela y hacer un proceso migratorio sin ningún tipo de planificación, porque en ese momento era mi vida o no saber qué, preferí no saber qué otra cosa podría ocurrir y migré. Y así es como llegué a Ecuador, en una hazaña bastante titánica, una travesía bastante complicada, pero sin la preparación previa que algunos migrantes tienen de poder decir, yo me voy a ir a un país, debo tener mis documentos al día, la ropa, el clima, estudiar algo. A mí no me dio tiempo de estudiar nada sobre el país, solamente de repente estaba en Venezuela y de repente ya estaba en Ecuador, para no entrar en detalles de cómo fue el proceso. Cuando llego a Ecuador, me tocó leerme la constitución, las leyes, para saber qué podía hacer, porque era una realidad distinta. Para mí era una realidad complicada porque sabía que ya me convertía en una persona refugiada, porque mi vida corría riesgo y que incluso no podía obtener mis documentos de identidad porque mi país se vulnera el derecho a la identidad. Entonces, eso me llevó a pensar que tenía que aplicar una visa. En este caso, para el año 2018, cuando llego a Ecuador, los ciudadanos venezolanos no eran reconocidos como refugiados ni sujetos de protección internacional porque se pensaba que en Venezuela no ocurría nada, sino que éramos migrantes por turismo. La condición de un migrante de turismo es aquel que viaja para conocer otros lugares, va a estar moviéndose y va a retornar a su país. Pero la condición de un migrante, de un emigrante, ya cambia y mucho más el concepto de una persona cuya vida corre riesgo.
Eso me llevó a que tenía que adaptarme a buscar una visa con la cual yo pudiese reunir los requisitos para establecerme en Ecuador y estar segura. ¿A qué me llevó esto? A que empecé a buscar las definiciones sobre refugiado, todo aquello. Yo había leído un poco sobre esto en mi carrera, había participado en modelos de Naciones Unidas, lo que me llevó a tener una visión de lo que hace el ACNUR y otras cosas. Y yo fui directamente a plantear el caso ante ACNUR. Y yo les digo, miren, yo no sé qué hacer, estoy en un país que no es el mío, ustedes podrían orientarme. Cuando yo les muestro las fotografías, las pruebas de que tenía un caso sólido de persecución, porque en mi caso, mi casa fue allanada sin una orden judicial, sin seguir el debido proceso, fuimos amedrentados, amenazados, y yo pude tomar fotografías que evidenciaban todo esto cuando personas con armas largas y armas cortas irrumpieron en mi casa, sin yo haber cometido ningún tipo de delito. ACNUR revisó mis casos y casualmente me dice, pero tienes todo para demostrar eh, protección internacional, ¿por qué no aplicas a esta visa? Y yo me quedé con el que sí, voy a aplicar esa visa. Y aquí viene cómo nace todo. Y es que la primera vez que iba a hacer el proceso en Ecuador debías rendir una entrevista, pero no había nada de información. Las páginas web del Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tenían muchos vacíos donde no se te decía qué tenías que hacer y cuál es el siguiente paso que debías dar. Solamente se decía visa de refugiado, ni te decían los requisitos con los que tú debías contar. Era lanzarte sin saber qué iba a pasar. Eh, Esta es la parte más dolorosa de esa historia, y es que a mí me tocó dormir en la calle. Nunca en mi vida había dormido en la calle para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador me diera un turno, porque solamente daban 10 turnos diarios y nos tocaba, yo decía, pelear entre colombianos, venezolanos, cubanos que estaban de solicitantes de refugio para que nos atendieran solamente a 10 personas por día. Y a raíz de eso, yo dije, esto tiene que cambiar. No puede ser que más personas, independientemente de su nacionalidad, tengan que dormir en la calle para acceder a un turno. Y eso no estaba escrito en ningún lado. A todas estas, después que yo pude acceder a mi proceso, ACNUR ni siquiera sabía que las personas dormían afuera del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder entrar a un turno. Y eso me llevó o me motivó a que yo dije, no, yo tengo que hacer que nadie más tenga que pasar por esto. Empecé a alzar mi voz porque ya era activista en Venezuela y también empecé a buscar información para compartirlas con otras personas, porque era difícil y además entender temas de visas y regulaciones migratorias es complicado, súper complicado. Si no tienes recursos, si no tienes la educación, si no conoces en profundidad de leyes, es bastante complejo. Entonces yo me puse a documentar, a revisar información y de allí a lo largo empecé a compartir este tipo de información con otras personas que también eran migrantes. Y así empecé a través de mis redes sociales, específicamente en mi cuenta de Instagram, desde el año 2018, 2019, a explicar cómo se hacían los procesos de regularización, a involucrarme y involucrar a las personas a decirles que era una visa, porque muchos éramos migrantes venezolanos para ese año 2018, que estábamos llegando, y fue donde se dio la mayor cantidad de migración venezolana pasando entre Colombia, Ecuador y Perú. Fueron esos años de flujos crecientes, explicarles qué debíamos hacer, y eso me llevó a involucrarme con organizaciones, a hacer más activismo y decirle a los migrantes también que no teníamos por qué dormir en la calle, que a pesar de movernos de ciudad, de país, nuestros derechos humanos siguen con nosotros y nadie nos los puede quitar, ni los gobiernos ni los países, porque solo con el simple hecho de haber nacido nos dan esos derechos. Y así empezó en el proceso en el que me dediqué, me vinculé, porque además yo decía, yo tengo una voz y quiero ayudar, pero recursos económicos no tenía, yo también era migrante. Entonces yo decía, lo único que yo le puedo dar a la gente para seguir ayudando es mi tiempo, mi voz y lo que pueda hacer en mis redes. Y así empecé, tenía una cantidad, cuando salí de Venezuela tenía cerca de 2.000 seguidores, hoy en día tengo casi 65.000 seguidores solamente en Instagram. Si sumamos TikTok son muchos más y logro llegar cerca de 2 millones de personas diariamente o mensualmente con mi contenido.
que no solamente hoy en día es para venezolanos, también ayuda en procesos de regulación a personas de nacionalidad colombiana, personas de otras nacionalidades, hasta afganos que de acuerdo al conflicto que hay, se habilitó una visa diferente, la visa Verja en Ecuador y muchas cosas fueron parte de este paso a paso y de proceso. Y si me pusiera a pensar las personas que me motivaron a entrar acá, el ver a los migrantes, porque yo también era como ellos. Y de hecho, siempre lo digo, yo también soy migrante. Más allá de identificarme como una persona refugiada, yo digo, yo también soy migrante. Cualquiera puede migrar. Y me llevó a ver o a conectarme con personas, incluso ecuatorianos retornados, de otros liderazgos de otros lugares, de las mismas organizaciones y también organizaciones porque empecé desde Ibarra, que me abrieron las puertas, que llegaron a confiar en mi liderazgo y veían la transparencia, porque yo solamente quería ayudar con lo que tenía y con mis posibilidades. Eso fue una fuente de inspiración para continuar. Buenísimo, muchas felicitaciones, Betsabé. Es un ejemplo de una situación bastante extrema, bastante negativa, podríamos decir, que vos lograste dar la vuelta y crear algo positivo que le hace bien a otras personas de esa situación. Así que muchas felicitaciones. Para las personas que no trabajan en el mundo de la migración, del asilo, de las personas refugiadas, una pequeña aclaración que es que cuando una persona huye de su país por causas políticas, porque la está persiguiendo el Estado o la está persiguiendo por ejemplo, un cartel, una organización criminal, o también si está huyendo de violencia de género en muchos países, puede conseguir el estatuto de persona refugiada, se llama. Eso significa que el país en el que vivís ahora, o sea, el país al que emigraste, te da protección internacional, se llama. O sea, vos, si conseguís este estatuto, no podés ser devuelto o no podés ser devuelta a tu país de origen porque se entiende que si volvés estarías amenazada o amenazado. Entonces, este estatus es el que tiene Betsabé, pero ella entiende que socialmente, económicamente, culturalmente es una persona migrante, entonces empatiza con todas las personas migrantes y la verdad es que muchas veces el estatus legal que la persona consigue no refleja la situación de la que salió. Creo que muchas personas estamos de acuerdo de que no se puede vivir en Venezuela para la gran mayoría de la población. No sé si estás de acuerdo con esto. Y Correcto. entonces la población venezolana necesita obligatoriamente de protección, no se la puede enviar de nuevo a Venezuela. Entonces muchas veces la situación legal de la persona no refleja exactamente la realidad. Y esto es algo importante que estábamos hablando antes. Ustedes ayudan a personas de todas las nacionalidades que les piden ayuda, no solo a las personas venezolanas. Entonces, ¿podrías hablarme un poco más del trabajo de Yo Te Apoyo? ¿A qué personas apoyan justamente y con qué tipos de servicios las ayudan? Sí, bueno, te cuento que nosotros fundamos Yo Te Apoyo entre venezolanos que nos dedicamos de una u otra manera a ayudar desde diferentes partes y creímos que el apoyo de algunas organizaciones era insuficiente. Era insuficiente porque yo soy de las personas que cree que necesitamos un cambio del paradigma organizacional. Ya no las organizaciones vistas desde lo grande, desde los grandes esferas, sino de las organizaciones que están más cerca al usuario y no puede haber nada sobre migrantes sin migrantes. A veces tenemos organizaciones que siguen de vieja data yéndose por la derecha mientras los migrantes van por la izquierda. Yo creo que es un camino conjunto en el que se va de la mano. Ante esta insuficiencia que nosotros notamos, fundamos Yo Te Apoyo con el objetivo y de hecho nuestro eslogan es no dejar sin dejar a nadie atrás. Y entonces llegamos, porque creemos que además ocurría un proceso que generaba de manera contraria hacia la integración, porque cuando las organizaciones ayudan específicamente a migrantes, la población local se siente afectada y dice, yo también estoy en situación de pobreza, yo también estoy en situación de vulnerabilidad. Ecuador tiene 2 millones de personas desempleadas y ven que ayudan a un migrante, entonces ellos dicen, ¿por qué a él?
lo ayudas y a mí no. Entonces nosotros pensamos en esto y dijimos, no, pero es que tenemos que buscar llegar a todos. Si llegamos a los venezolanos, también a los colombianos y también a los ecuatorianos. De hecho, Yo Te Apoyo apoya a población local y a ecuatorianos retornados. Otras organizaciones no lo hacen porque están, digamos, directamente dimensionadas a su campo de acción. Y eso se puede respetar, por supuesto que sí, pero nosotros quisimos dar un paso más allá y abordar todo esto. Por eso nace Yo Te Apoyo y empezamos a brindar asesoría legal gratuita a población local, a migrantes, a refugiados, a personas con algún tipo de discapacidad, cuestión de si tocaban la puerta de nuestra organización, nosotros tener algo que brindarles, no decirles un no por respuesta, que eso es bastante doloroso. Y aquí lo hablo respecto a la dignidad humana, que tú puedas llegar a cualquier organización y que solamente te digan, no te puedo atender, pero que no te digan, bueno, si no te puedo atender, por lo menos aquí tienes una lista de cosas que puedes hacer, de otras organizaciones a las que puedes ir. Si yo no te puedo brindar asistencia, por lo menos ve a este lugar, porque es terrible el proceso de rechazo que alguien puede sentir. Por eso creamos Yo Te Apoyo y lo que estamos brindando específicamente, estamos con una línea de acompañamiento psicológico gracias a una alianza con el Centro de Entrenamiento Psicológico Psicoentrena, porque entendemos la situación de la población migrante y local. Brindamos asesoría y asistencia legal y jurídica, que es nuestro fuerte en temas de regularización, visados, acceso a procesos, con alianzas con iniciativas como WOCU, World Council. Brindamos asistencia para que los migrantes puedan abrir sus cuentas en cooperativas, cuentas bancarias, a fin de que ellos puedan insertarse a la sociedad y el proceso de integración, porque la integración no debe ser vista solamente en temas económicos, es un tema transversal que se aborda diferentes enfoques. Esa es nuestra visión y además Yo Te Apoyo es la única organización fundada por refugiados o por venezolanos o por migrantes que tiene línea de investigación. Nosotros nos dimos cuenta que generalmente cuando íbamos a hacer algún tipo de presión para generar alguna solicitud, no teníamos estadísticas. Antes de que saliera la plataforma R4B, el GTRM se consolidara u otras organizaciones, no había estadísticas y los gobiernos lastimosamente no invierten mucho en estadísticas migratorias. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos tanques de pensamiento, nos aliamos y generamos incluso nuestra propia fuente estadística. Yo Te Apoyo genera informes, recomendaciones y hace también lobby político para poder llegar a instancias de toma de decisión. Muy bien, muy importante siempre todas las acciones que hagamos que estén basadas en la evidencia y es verdad, en especial mientras más detallados o detalladas queramos ser en relación a la demografía de migrantes, menos evidencia hay. Entonces, es muy importante lo que están haciendo. Aprovecho este momento para presentarles al auspiciante de este podcast, que es LAMAS, Latin American Advisory and Studies, en especial su capacitación, descolonización e interseccionalidad en la cooperación internacional. Esta es la primera capacitación práctica en español dedicada a profesionales de la cooperación internacional en y hacia América Latina y el Caribe, sin importar en dónde se encuentren, así como estudiantes avanzados y avanzadas de carreras afines a la cooperación internacional, a través de debates en grupo, materiales didácticos accesibles y estudios de caso de la vida real. Los y las participantes van a aprender cómo aplicar las perspectivas innovadoras de la descolonización, la decolonialidad y la interseccionalidad en sus trabajos de todos los días y en la vida real. Para aprender más sobre la capacitación, visita bit.ly/capacitación práctica. Esto es B larga y latina t.ly/capacitación práctica. Y te quería preguntar, como ustedes están en contacto con diferentes grupos de personas migrantes, nacionalidades, grupos étnicos, ustedes conocen bien las contribuciones de los diferentes grupos migrantes a la sociedad.
el capítulo de podcast o el episodio de podcast anterior a este habló sobre las contribuciones de las personas latinoamericanas acá en Estados Unidos, en términos más bien económicos y de impuestos. Vos en Ibarra, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo es que contribuyen las personas migrantes a la economía local, a la comunidad local, a la cultura y a la sociedad? Mira, la población migrante, esto aún no se ha dimensionado porque yo no sé si es que a algunos países no les interesa este tipo de estadísticas, pero llegar a consolidarlo sería sumamente importante para mostrarlo. Y es que hay contribución. Primero, en el caso del Ecuador, tenemos contribución por parte de los ecuatorianos retornados. Ellos entran como población en contexto de movilidad humana y ellos aportan, si no me equivoco, entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto del Ecuador en remesas. Por ahí ya tienes un aporte, porque ellos mandan a su sustento familiar y con eso dinamizan la economía. Ahora, desde el punto de vista del migrante que llega a Ecuador, el venezolano o el migrante colombiano, cubano, independientemente de su nacionalidad, una vez que llega al país, empieza a pagar gastos básicos como alimentación, arriendos, pagos de transportes y demás. Nosotros hicimos un estudio en el año 2022 con Equilibrio en Sende y decíamos, con base a la proyección estadística, que la población migrante regularizada podría contribuir 3 puntos adicionales al Producto Interno Bruto del Ecuador. El estudio estaba entre 1.72, 1.91 de aporte al Producto Interno Bruto, porque es que sí es un dinamismo que brinda la población migrante. Y te coloco un ejemplo. En el año 2018, antes de que la cantidad masiva de población venezolana llegara al Ecuador, Ecuador enfrentaba una crisis con el precio del arroz. Habrían producido mayor cantidad de arroz del que podían consumir. El Ecuador estaba completamente alarmado, qué iba a pasar con esas toneladas, si tenía que bajarse el precio del arroz, los cultivos y demás. Luego de que llegó ese flujo migratorio, no hubo crisis del arroz. Los migrantes también consumieron esa parte de producto y no pasó un problema garrafal que desestabilizaría la economía. Al contrario, generamos dinamismo. Ecuador ha mejorado incluso en temas de inmobiliaria, de arriendos y de alquileres que antes no eran parte ni siquiera de lo que movía la economía del país. Porque si lo calculas a una población de cerca de 444.000, me baso específicamente en los venezolanos, en el Ecuador, eso genera un impacto realmente grande. Si quitaras, de hecho, el día de mañana toda la población migrante en el Ecuador, que está cerca de 750.000, incluyendo todas las nacionalidades, generarías un gran problema. Y entonces, a este punto me voy. Los venezolanos contribuyen en lo económico y además contribuyen en lo cultural, lo deportivo y lo académico, porque fíjate, hace poco un equipo, el Aucas, un equipo ecuatoriano que tenía más de 30 años sin ganar un campeonato de fútbol, con un técnico, director técnico venezolano, logró coronarse campeón. Es un tema importante. Los venezolanos también que hacen música y arte están metidos en las orquestas sinfónicas, dan renombre y demás. Hay un intercambio cultural importante. También hay venezolanos y hay extranjeros, hay colombianos, hay cubanos, americanos o estadounidenses en este caso, en las universidades ecuatorianas, que con sus conocimientos también aportan valor. Entonces, yo soy de esas personas que cree que la población, lejos de restarte, te suma. Te puede sumar en lo económico, en lo cultural, en lo académico. Incluso siempre que se trabaja con enfoque transversal sobre la migración, se pueden ver grandes beneficios, específicamente para quien se centra en lo económico. Incluso yo lo explicaba, regularizas a 444.000 venezolanos por costos de visas dentro de 50 a $60 con las visas más económicas, te genera cerca de 1 o 2 millones aproximadamente de ingresos. Cuando el migrante tú le das la oportunidad de que se integre,
también está aportando, paga impuestos, educación, paga todo lo que sea necesario. Y eso es lo que le da dinamismo a un país y además lo hace grande con todos los aportes que damos entre todos. Muy bien. Cuando decís 1 o 2 millones son dólares para que la gente se dé una idea. La moneda nacional de Ecuador es el dólar. Entonces los números son en dólares también, o sea, un montón de plata para que las Sí. personas que no saben se imaginen. Y además, Ecuador tiene un sistema de salud en el que hay que pagar o no, entonces eso también genera ingresos para alguien, no sé para quién. No, no, la salud es gratuita, pero me refiero a que pagan cuando van a adquirir medicina, Claro, está bien, la parte de complementos consumo. adicionales. Sí, está bien, claro, la parte de consumir cosas, eso ayuda mucho al Producto Bruto Interno, o sea, a todas las ganancias que tiene todo el país económicamente. Y el hecho de que haya una población mayor, como dijiste, son más de 700.000 personas migrantes en Ecuador. Sí. Eso genera un aumento del consumo y asimismo un aumento de la producción de esos bienes de consumo para que las personas lo consuman y eso es algo muy positivo para la economía. Otra cosa que te quería preguntar también, Betsabé, es qué tipo de retroalimentación, qué es lo que te dicen las personas que participan en los proyectos de Yo Te Apoyo y qué es lo que más valoran, cuáles son las cosas más lindas que te dicen, digamos, cuáles son los proyectos o las actividades que a ellas les sirven más. Mira, en mi caso, porque yo me vinculo como activista y también a mi organización, el agradecimiento más grande es ver a las personas sonreír porque te dan las gracias de corazón cuando te dicen, mira, yo no sabía cómo hacer esto y ustedes me responden. Nuestro servicio de voluntarios, nosotros también más allá de atender a nivel presencial a la población migrante, porque entendemos que los migrantes a veces tienen que cumplir sus horarios laborales y no tienen el tiempo de ir a una oficina de cualquier organización en horario laboral, porque podrían hasta perder sus empleos por tema de los empleadores. Nosotros brindamos asistencia por correo electrónico y por redes sociales. Cada vez que ellos tienen una pregunta, nosotros la respondemos. Además, yo de manera personal desde mi canal de tanto de YouTube como de Instagram y TikTok trato de aterrizar o procesar los contenidos migratorios para hacerlos mucho más entendibles, porque hay campañas que a veces hacen organizaciones que parecen que no están socializadas con la población migrante y entonces hay que hacer un lenguaje comunicacional mucho más cercano, que pueda llegar y que el migrante pueda entenderlo. Hablar de visas, regularización, estatus migratorios es difícil, es tremendamente complicado. Una persona le cuesta entenderlo. A mí que soy politóloga, a veces hay normativas que se chocan entre ellas y es complejo los criterios jurídicos. Entonces, nosotros buscamos la manera de aterrizar estos contenidos, brindamos la información de respuesta y además estamos allí acompañándolos, porque nosotros no creemos, o también entre nuestras visiones, no ser ese tipo de organización que coloca un escritorio frente al migrante, un escritorio que nos separa, no. Nosotros queremos estar cerca de la población migrante y que ellos puedan sentirse cómodos de contarnos sus problemas y si está a nuestro alcance, ayudarlos a solventarlos. Entonces, básicamente es lo que hacemos. Las personas de diferentes nacionalidades están agradecidas con nosotros porque además Yo Te Apoyo ha estado presente en los procesos de regularización que ha llevado a cabo el Ecuador. Hemos brindado criterios jurídicos a tres tipos de gobiernos distintos, porque antes estaba el presidente Lenín Moreno, luego vino el presidente Guillermo Lazo, actualmente el presidente Daniel Noboa, tres tendencias políticas diferentes. Y aquí no hablo de temas políticos, sino que a pesar de sus cambios de cómo administrar el poder o el gobierno, tuvimos las puertas abiertas para hacer incidencia y buscar cambios importantes. Entre esos, nosotros logramos, Ecuador tenía las visas más caras del mundo, visas por encima de $500, todas las visas y más caras de la región. Obviamente, logramos que esas visas bajaran a precios a la mitad o en procesos excepcionales de $50. Son temas importantes. Y yo creo que la retroalimentación va allí porque también nos ven como parte de la población y es lo que
te comentaba al principio, nada sobre migrantes sin migrantes. Cuando tú adaptas esa manera de abordar tu propia organización o de brindar servicios, eres mucho más cercano. Hay personas que nos dicen, he ido a esta organización, no me responden, el tacto no es humano, me dijeron que es imposible, en cambio yo vengo para acá y ustedes me dicen, haz esto, y si esto no funciona, podemos hacer esto, y si esto no funciona, podemos hacer esto. Y es que incluso si ustedes no tienen cómo resolver, al menos nos dicen, ve a este lugar que te pueden ayudar. Y eso es lo que hace falta, porque tampoco es que estamos dando asistencialismo. Nosotros también queremos darles, no darles los peces, sino también enseñarlos a pescar, empoderarlos. Y eso es lo que buscamos desde nuestra organización. Me parece buenísimo, Betsabeth. Y para dar un poquito de contexto, yo te conocí a vos en una entrevista que te hice hace 2 años cuando hacía una investigación para International Refugee Assistance Project, que es una organización estadounidense, sobre esto, sobre el papel de las organizaciones de base comunitarias lideradas por personas refugiadas, inmigrantes, y cómo es que se les puede apoyar mejor, porque ustedes no solo ustedes mismas son migrantes y refugiadas, refugiados ustedes, entonces conocen bien la perspectiva de una persona que pasó por estos procesos, sino también son parte de la comunidad. Y de hecho algo que me gusta de la organización es que ustedes no están en Quito, están en Ibarra, hay ya sabemos que hay como una división campo-ciudad o interior-capital en nuestros países, y a veces las organizaciones que están en lo que se llama el interior, entre un montón de comillas, no reciben tanta atención como aquellas que están en la capital. Entonces me gusta que con tu trabajo de comunicación, el trabajo de Yo Te Apoyo llega a todo el mundo seguramente. Debes tener audiencia en todos los países latinoamericanos por lo menos, y posiblemente en otros países de otras regiones. Así que eso me gustó mucho del trabajo que haces. Es la importancia del trabajo de promoción, de comunicación, estar en contacto permanentemente con las personas migrantes, y que admiro mucho. Y como parte de esto también, ustedes son parte de la red Coalición por Venezuela, que son más de 100 organizaciones en 23 países del mundo, lideradas por personas venezolanas que están tratando de mejorar los países en donde viven, las comunidades, las sociedades en las que viven, el recibimiento de las personas migrantes o refugiadas, su integración, y etcétera. Entonces te quería preguntar, ya que hace poco tuvieron una gran reunión en Río de Janeiro, si nos podrías contar sobre las lecciones aprendidas, qué es lo que aprendiste de otras organizaciones de la coalición, qué te parece que está funcionando bien en nuestra región para ayudar a que las personas se integren. Bueno, principalmente fuimos a Brasil porque nosotros creemos, las organizaciones de base, por así decirlo, de migrantes venezolanos, que si la situación en Venezuela no se resuelve, los flujos migratorios van a incrementarse. Y nosotros estamos permanentemente monitoreando los flujos migratorios. Esto es una de las ventajas que tiene Coalición, que el trabajo es en red y nos comunicamos, los que estamos en Ecuador con los que están en Colombia, con los que están en Brasil, con los que están en España, con los que están en México y Estados Unidos, para tener la radiografía clara y en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo y cómo se está moviendo el fenómeno migratorio. A veces cuando se estudia la migración, la estudiamos 2 años después que ocurren los procesos, o bueno, así en términos científicos, pero realmente es necesario también estudiarla, cómo se está moviendo la radiografía o esa situación para poder resolver problemas antes de que ocurran derivados de esto en la atención a los migrantes y demás. Fuimos a Brasil porque Brasil tiene la operación acogida. Brasil fue la sede de apertura a esto porque está previendo un ingreso superior de población venezolana posterior a enero del año que viene. En ese sentido, allá nos reunimos las organizaciones para conocernos, saber cuál es el trabajo, quiénes están en Brasil, qué están haciendo, porque además esto también nos permite entender que la migración es un tema dinámico y nosotros atendemos a personas que de repente estaban en Chile y pasaron a Perú y luego están en Ecuador, y nosotros entender su realidad, contactar a las organizaciones de Chile y de Perú para darles respuestas. Esto nos permite muchas cosas.
Coalición por Venezuela está trabajando arduamente también con los gobiernos locales de cada uno de los países para buscar alternativas a los procesos migratorios. No solamente ciudadanos venezolanos hemos decidido a partir de este año, incluso después de nuestra reunión en Río, ampliar mucho más allá nuestro rango de acción, no solo venezolanos propiamente, sino otras nacionalidades, y extender el capítulo de Latinoamérica también a Europa y España, porque tenemos una población que está creciendo en España, principalmente, al igual que tenemos una población que está creciendo en los Estados Unidos en los últimos años, producto del cruce por el Darién. Entonces, eso lo estamos abordando con Coalición por Venezuela. Otro tema importante es que nos permite el hecho de que estemos todas las organizaciones de venezolanos allí juntos, tener una vocería y un espacio. Porque a veces cuando las organizaciones son de base, algunos estados o algunas organizaciones más grandes tienden a no considerarnos, porque dicen, es que ustedes no tienen el presupuesto de Naciones Unidas. Esa es una gran falla, y es que es muy difícil que tengamos el presupuesto de Naciones Unidas. Nosotras, organizaciones pequeñitas, tenerlo. O ustedes no tienen este tipo de cosas. Entonces, nosotros qué dijimos, bueno, nos unimos todos juntos, somos un solo brazo y remamos hacia la misma dirección. Nos permite aglutinar, nos permite hacer mayor incidencia, buscar actualizaciones, un conflicto específicamente. Recurrimos a otras organizaciones que ya han vivido el proceso para abordar mejor cómo es la experiencia que ellos han tenido y dar soluciones más efectivas y eficaces. Muy bien, Betsabé. Entonces, las cosas, los aprendizajes que ustedes comparten son en base a la experiencia, la evidencia que tienen de su trabajo de todos los días. No responden a capaz agendas internacionales, sino a lo que ustedes necesitan, porque de verdad lo necesitan en su práctica, y eso es muy importante también. Así que bueno, Betsabe, te agradezco un montón por el tiempo que estuviste acá contándonos sobre el trabajo de Yo Te Apoyo. ¿Y nos podrías decir, por favor, si la gente quiere saber más sobre tu trabajo, en dónde te pueden encontrar? Claro, bueno, si quieren buscar información sobre Yo Te Apoyo, estamos como @Yo Te Apoyo ese en todas las redes sociales. Mi perfil personal es @BetsabetJ en Instagram, o pueden buscar Betsabé Jaramillo en internet y ahí les va a aparecer las cosas que hacemos. Lo que hacemos es de Yo Te Apoyo. Tenemos un correo que es fundacionyoteapoyo@gmail.com, y allí también atendemos ante dudas, inquietudes, incluso en nuestra página web, que es Yo Te Apoyo, fundacionyoteapoyoese.org. Allí pueden encontrar nuestros estudios, nuestros informes y todo lo que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias. Y también donantes internacionales, si quieren donar a Yo Te Apoyo, también me imagino que las donaciones están bienvenidas. Así que por favor, vayan a la página, vayan a las redes sociales y conozcan más sobre lo que hace Yo Te Apoyo y sobre el trabajo de comunicación de Betsabé. Si conocen a alguien que sea una persona migrante o refugiada en Ecuador, o que esté pensando también en ir a Ecuador, le pueden dar este recurso, porque Betsabé también crea muchos videos y recursos para personas que están pensando en irse del país, no solo para las personas que ya están adentro de Ecuador. Entonces, es básicamente todo el recorrido migratorio que vos cubrís, y eso está buenísimo. Muchas gracias de nuevo, Betsabe, te agradezco mucho. Gracias a ti, Mara, por este espacio, por compartir las voces de los migrantes y lo que tiene que ver con la migración. Creo que son espacios muy fructíferos, productivos, importantes para que lleguen a mayor cantidad de personas y conozcamos mejor lo que es el contexto de movilidad humana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por haber llegado hasta acá. Te pido que por favor, si te gustó este contenido o si te parece que es útil, lo compartas con tus colegas, compañeros, compañeras. Así somos más y así ellos y ellas también se pueden beneficiar de esta información. Muchas gracias y hasta la próxima.